Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario donde vamos a estar hablando del petróleo. ¿Ya? Antes de empezar el seminario, por favor, les quiero pedir que me confirmen el audio y la imagen, por favor, que se vea bien, que se escuche bien. Bienvenido entonces Abraham, Ángel, Brian, Claudio, Javier, José. Perfecto. Gracias a los que me comentaron ahí que está ok. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a partir el seminario del día de hoy. ¿De qué se trata? El seminario vamos a estar hablando y vamos a estar analizando la reunión de la OPEP. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó en la reunión de la OPEP a inicio de esta semana? Y cómo esto podría afectar el precio del petróleo. No solamente la reunión de la OPEP, sino que también las proyecciones del petróleo y obviamente lo que se está dando en cuanto a coyuntura y contingencia económica con la guerra comercial, las tensiones geopolíticas, y ese tipo de panoramas que influyen inmediatamente en el mercado en general y específicamente lo que vamos a estar viendo hoy día es el petróleo. ¿Qué tenemos que saber y tener en cuenta? La importancia del petróleo a nivel global. ¿Ya? Tenemos que entender de partida que el petróleo es una materia prima muy codiciada, muy demandada. ¿Ya? De hecho, es uno de los recursos más valiosos. ¿Y por qué? Es bastante fácil de entender, ya que la mayoría de las industrias a nivel mundial dependen del petróleo, ya sean las fábricas, las industrias, la aeronáutica, los aviones, el transporte, ya sea el transporte terrestre, aéreo, etcétera. Todo para funcionar necesita petróleo. Sin embargo, es una de las materias primas más volátiles a la vez. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es muy susceptible a los eventos también geopolíticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre, no sé, en Irak, en Irán, con Estados Unidos, las guerras y cosas así? Impacta inmediatamente en el precio del petróleo. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos este panorama, combinado también con el hecho de que muchas de las reservas más grandes del mundo, ya muchas de las reservas de petróleo más grandes del mundo, se encuentran en regiones inestables políticamente, como por ejemplo Oriente Medio, África, algunas partes de Sudamérica como Venezuela, y se hace evidente entonces por qué el precio es tan cambiante, siempre está en su evolución. Y obviamente nosotros podemos aprovechar esta evolución también como para especular en la bolsa y poder beneficiarnos de esta diferencia de precios, que también es interesante mencionarlo para ver la posibilidad de hacerlo en algún momento. Entonces, ¿cuál es la clave? Para no alargarme tanto en la introducción, la clave para entender el precio del petróleo es la relación que tiene entre la oferta y la demanda. Los precios van a aumentar cuando aumenta la demanda, siempre y cuando obviamente en el supuesto de que la oferta permanezca estática. Y el precio va a disminuir a medida que aumente la oferta, siempre y cuando nos mantengamos en el supuesto de que la demanda permanece también estática. En este sentido, se hace muy importante identificar algo. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los factores? Los factores ya sea de la oferta y la demanda que afectan al precio del petróleo. Y es por eso que los vamos a empezar a analizar uno por uno en el seminario. También, bueno, si ustedes van teniendo dudas, consultas con respecto al tema, por favor me las van escribiendo, ahí hay unas notas que pueden ir escribiendo y yo feliz de ir contestándoselas, así vamos barriendo todas las dudas y vamos despejando todo y todo dejándolo bien claro, que esa es la idea del seminario. Vamos a partir por los factores de la demanda. ¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son los conductores que condicionan el precio por el lado de la demanda? Primero que todo tenemos la economía a nivel global. Tenemos las fuentes de energía alternativas. Tenemos también la fortaleza del dólar que impacta también en la cotización del petróleo.
y también especulación bursátil, que era lo que les comentaba yo, ese aprovechamiento entre precio de compra, precio de venta, comprar barato, vender caro, eso también se hace. Vamos a partir por la economía a nivel global. Los principales conductores de la demanda del petróleo, aquí voy con conductores, voy con consumidores, vendrían siendo 3 países: Estados Unidos, China y Japón. Acá nosotros podemos ver los 10 principales consumidores de petróleo del año 2019. Estos son los barriles de petróleo que se consumen al día. En el mundo se consumen 100 millones de barriles, ¿ya? Pero solamente en Estados Unidos son 22 millones aproximadamente, en China son 17 millones y en Japón son 5 millones. Aquí vamos con esto, que en conjunto estos 3 países consumen alrededor de 45 millones de barriles de crudo por día. Es decir, representan casi el 45% de la demanda diaria de petróleo. Es por eso que la fortaleza de sus economías y los acontecimientos económicos mundiales pueden afectar al precio de manera considerable. Si tenemos actualmente en la coyuntura económica internacional una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sabemos que puede desencadenar en una crisis, por supuesto que es peligroso para el precio del petróleo. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos crece menos, si China crece menos, ¿qué es lo que tenemos? Menores proyecciones de demanda. Y si hay menores proyecciones de demanda, inmediatamente el mercado lo internaliza y baja el precio del barril de petróleo. Es por eso que es tan importante esta parte, economía a nivel global, el desarrollo y la evolución económica. Sin ir más lejos, y para mencionarles un caso bien particular, en el crash financiero del 2008 para la crisis subprime, supuso una recesión en la industria en general, que obtuvo como resultado una reducción, podemos verlo acá, una reducción en la demanda de petróleo. Y esto inmediatamente se vio reflejado en el precio del crudo, del petróleo. ¿Cuánto cayó? Cayó un 76% en 5 meses. De estar cotizando, si lo vemos acá, el 28 de junio del 2008 en $147 el barril, pasamos en una cosa de 5 o 6 meses a cotizar en $35 por barril. Entonces, acá vemos el impacto que tiene una crisis económica en el barril. De hecho, la bolsa americana no alcanzó a caer un 76%, es decir, para la crisis, el instrumento que más cayó no fue la bolsa de Estados Unidos, sino que fue el petróleo. ¿Por qué? Porque mermó inmediatamente la demanda, se paralizan proyectos, las fábricas ya no avanzan en un 100%, el transporte por lo mismo decae, entonces todo esto desencadena inmediatamente en menor demanda de crudo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa después? Obviamente, sin embargo, cuando la industria se recupera, cosa que pasa a menudo, acuérdense que las crisis son netamente estacionarias, hay ciclos alcistas, ciclos bajistas, el precio del petróleo empieza a recuperarse como lo vemos en este gráfico. Tengo una consulta acá. Ya, perfecto. Acá hay una consulta. Víctor me pregunta si estamos hablando del crudo Brent. En este caso, efectivamente, estamos hablando del crudo Brent. Ya tenemos que hacer una salvedad. Tenemos el Brent y tenemos el WTI. Ya, el Brent es el que se produce en Medio Oriente, el WTI es el que se produce en América. ¿Ya? Ahora, son precios diferentes, efectivamente, pero la correlación es la misma. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que pasó con el Brent, en este caso que es el gráfico que estamos viendo en la pantalla, Víctor, pasó también con el WTI, porque la correlación es muy amplia. De hecho, si nosotros nos vamos a la plataforma, que la tenemos acá, este es el Brent en la plataforma, y acá tenemos el WTI en la plataforma. Si yo lo que hago es superponer los gráficos,
acá yo busco el WTI, nos vamos a dar cuenta que se comportan de forma muy similar. Cuando hay una tendencia bajista, caen ambos. Si hay una tendencia alcista, suben los dos. Acá caen ambos, suben. Se dan cuenta que la correlación es muy, muy positiva. Es casi, yo te diría que 1 a 1. Casi. ¿Ya? Así que eso, para hacer esa salvedad. Muchas gracias, Víctor, por la sugerencia. Bueno, vamos a seguir entonces. Eso fue lo que pasó entonces en el crash del 2008 y es por eso que es de vital importancia, si es que nosotros queremos saber cuáles son las proyecciones del petróleo, entender cuáles son los conductores, las noticias actuales en cuanto a tensiones geopolíticas, en cuanto a economía, que se está dando en la política actual. ¿Ya? Y no solo en política, sino que también en mercado y dependiendo también de los bancos centrales, que esos tópicos los vamos a estar viendo un poquito más adelante y vamos a finalizar el seminario justamente con una proyección del petróleo, ¿ya? A mediano y largo plazo. Entonces, por lo mismo, es lo que quiero que entiendan que es muy importante entender que la economía a nivel global es fundamental para el precio. De hecho, si nosotros pensamos que en la actualidad, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿qué debiese pasar? La economía a nivel global se ha resentido y eso es lo que está pasando. De hecho, distintas entidades financieras globales actualmente, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, ya han recortado proyecciones de crecimiento de la economía global. Y esto ha resentido al petróleo y es por eso que veíamos hace un par de semanas el petróleo cotizando en $50 cuando estaba cotizando en 65, ¿ya? Pero ojo, que ya se ha ido recuperando un poco el precio. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, a nivel global, empezaron a dar más augurios de incentivos económicos a través de políticas monetarias más expansivas, que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Es decir, los bancos centrales están bajando las tasas y eso le da un poquito más de tranquilidad al mercado, lo que lo toma de buena forma y por eso también, en cierta parte, tenemos la bolsa de Estados Unidos actualmente en máximos históricos. ¿Qué otro factor importante es un factor de la demanda con respecto al precio que puede impactar? Son las fuentes de energía alternativas, ¿ya? La concienciación, por así decirlo, cada vez mayor de los beneficios de las fuentes de energía renovables como energía solar, como la energía eólica, podría perfectamente provocar un descenso en la dependencia mundial del petróleo. Por ejemplo, los autos eléctricos, ya hay promesas por parte de varios gobiernos de prohibir la producción de estos autos de gasolina y diésel en los próximos años, para solamente tener autos eléctricos en algún momento, ¿ya? De hecho, hay algunas empresas que ya están comentando que de aquí a 2025, 2030, solo van a fabricar autos eléctricos. Entonces, esto también deriva en una disminución de la demanda de petróleo. Tenemos que tener ojo entonces con las fuentes de energía alternativas, porque obviamente podría producir un descenso en los precios inmediatamente, ya que puede que la oferta permanezca alta. ¿Ya? Si es que disminuye la demanda y mi oferta permanece alta, lo que tengo como consecuencia es una disminución en los precios. Ahora, sin embargo, en caso de que haya una demanda cada vez más escasa, cada vez más baja, también tenemos a la OPEP, que la vamos a estar viendo en un rato más, que lo que busca la OPEP, obviamente, que son los países exportadores de petróleo, los 14 países principales exportadores de petróleo, lo que buscan es mantener estables los precios, entonces van recortando la producción, se van reuniendo, etc. Bueno, sí, con respecto, para ir terminando con respecto a este tema de la energía alternativa, la Unión Europea se fijó un objetivo de que el 20% de su consumo energético tiene que estar compuesto por fuentes de energía renovables para el 2020. Es decir, ya estamos hablando cosas en corto plazo. Incluso países como Dinamarca tienen como objetivo estar completamente libres de combustibles fósiles para el año 2050. Esas son cosas que hay que estar atentos y ahí hay que estar mirando.
Otro factor de la demanda que influye en el precio es la fortaleza o debilidad del dólar. El petróleo es un commodity que se intercambia en dólares. Esto significa que el valor del dólar tiene un gran impacto en el precio del petróleo. Si el dólar se fortalece, es decir, si se encarece, el precio del petróleo tiende a caer inmediatamente. Después podemos ver esas correlaciones. Si asumimos, por ejemplo, que tenemos un dólar que se está debilitando, como es lo que debiese estar pasando actualmente con la economía, que hemos estado viendo un dólar cada vez más débil, vamos a ver una tendencia al alza en el precio del barril de petróleo. Cuando hablo de dólar, no solo me refiero al tipo de cambio local acá en Chile, al dólar peso, no, también me refiero al billete verde en sí, al dólar index, al índice a nivel internacional del dólar, ya que ha venido cayendo. ¿Por qué? Porque hay muchas probabilidades de que la Reserva Federal baje las tasas, y eso inmediatamente hace que se devalúe la moneda. Y es por eso que teníamos al tipo de cambio, al dólar peso, en los 715 aproximadamente, y ya hoy día está cotizando cerca de los 680, 675, está cotizando en ese rango, ¿ya? Y bueno, por otro lado tenemos la especulación bursátil. Esto es netamente aprovechar la volatilidad del petróleo para beneficiarnos comprando y vendiendo contratos futuros en un periodo relativamente corto de plazo. Para realizar ya este tipo de especulación tenemos que tener en cuenta otro tipo de noticias, no solamente estas noticias que hemos estado hablando, que son más noticias a largo plazo, sino que también noticias de corto plazo. Por ejemplo, todos los jueves se entregan los inventarios semanales de petróleo. Si el inventario sale alto, quiere decir que hay mucha oferta, por ende el precio baja. Si el inventario sale bajo, quiere decir que hay poca oferta, por ende el precio sube. Entonces, por eso tenemos esta especulación bursátil que podemos utilizar como para poder transar y beneficiarnos del precio del petróleo en el corto plazo, ya que para esto obviamente tienen que tener acceso al mercado a través de un broker como XTE y ahí ir moviendo su capital. Después les voy a mostrar un poco la plataforma. Lo que quería compartir con ustedes es el consumo diario anualizado. Este es el consumo diario de petróleo, desde el 2006 hasta el 2019. El 2019 es un consumo diario proyectado, ¿ya? Porque todavía no finaliza. Pero, si ustedes se dan cuenta, la media tiende a ser alcista. A pesar de que levemente alcista, sigue siendo alcista, ¿ya? Pero es bastante estable. Y estas son las proyecciones de la OPEP. La OPEP tiene proyecciones de la demanda del petróleo desde el 2017 al 2040. Estos son millones de barriles por día. Si ustedes se dan cuenta, las proyecciones de demanda siguen siendo alcistas hacia 2040, que se espera que se consume un 12,3 millones de barriles por día, lo cual es un nivel aproximadamente un 20% más alto de lo actual. ¿Ya esto por qué? Porque, claro, va aumentando las fábricas, van aumentando las empresas, va aumentando la población mundial año tras año, por ende también va a aumentar la demanda. Ahora, ojo con lo que hablamos antes, el tema de las fuentes alternativas de energía también juegan un rol importante acá. Si aquí al 2040 ya empezamos a ver que los autos son eléctricos, que se utilizan más las energías renovables, estas proyecciones de demanda perfectamente podrían variar, para que lo tengamos en consideración. Esto es lo que vimos del crash del 2008 y ahora pasamos entonces a los factores de la oferta. Entonces, por un lado tenemos los factores de la demanda que inciden en el precio, pero también inciden los factores de la oferta. Y acá ya entra a jugar un rol fundamental la OPEP, y también vamos a tocar el tema de la reunión que tuvieron los miembros de la OPEP durante el inicio de esta semana. No solo la OPEP juega un rol fundamental, sino que también las tensiones geopolíticas, la situación económica de los principales productores, incluso juega un rol importante ¿cómo decírselos? Los impactos exógenos, que son impactos en el fondo que el ser humano no puede controlar, por ejemplo, catástrofes naturales, terremotos, huracanes, que ya hemos visto que
afectan también los yacimientos y por ende la producción. Y eso inmediatamente incide en el precio del petróleo. Hasta el momento, acuérdense de ir haciéndome consultas para ir conversando e ir ayudándoles y despejándole todas las dudas, por favor. ¿Pero qué es la OPEP? Es muy importante entender la función de la OPEP, no solo qué es, sino que su función, por qué está creada, cuál es el foco. Tenemos que entender que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo y es una especie de cartel internacional que está compuesto por 14 países que exportan petróleo. En este caso, el cartel se refiere más que nada a la unión de países para regular el precio mediante el control de la oferta. Y el objetivo principal de la OPEP es coordinar, de cierta forma, y también unificar las políticas petroleras entre los países miembros. Esto netamente con el fin de garantizar precios justos, precios estables, para que los productores de petróleo no se vean mermados por una guerra de precios entre ellos. Entonces, finalmente, buscan también mantener estable el abastecimiento, hacerlo eficiente, hacerlo económico y también regular a los países consumidores con respecto a lo que van demandando. Esto se traduce en la práctica en que la OPEP tiene una gran influencia sobre el precio del petróleo y de hecho ya lo hemos visto. Ya hemos visto cuando el mercado salen noticias de que la OPEP se reunió, recortaron la producción o pretenden recortarla. Todas estas noticias impactan inmediatamente en el precio del barril. Ahora, ¿por qué hace esto la OPEP? De partida tenemos que entender que el petróleo no es un recurso que sea infinito. No, para nada, es un recurso finito, se acaba. De hecho, los países tienen acceso a sus propios yacimientos, obviamente, y también a sus medios de producción. Por este motivo, se formó la OPEP, ya como protección contra la carrera hacia el abismo en cuanto a los precios. De que yo quiero llevarme la mayor parte del mercado, yo voy a bombear, aunque lo tenga que vender a $10 por barril. Eso es lo que están tratando de evitar con la OPEP. Sin ir más lejos, en el año 2018, los países de la OPEP acordaron limitar la producción, ¿ya? Y recortaron la producción alrededor de 39 millones de barriles de crudo por día. Y en la actualidad, en la reunión de esta semana, la OPEP acordó mantener este recorte de producción. Primero, estaban viendo hasta cuándo lo iban a mantener. Si hasta diciembre o hasta marzo del próximo año, si hasta diciembre del 2019 o hasta marzo del 2020. Finalmente, después de una cumbre de un par de días, decidieron mantener este recorte de producción hasta marzo del próximo año. Ojo con esto, es importante entender que lo que acordaron no fue recortar nuevamente la producción, sino que simplemente mantener el acuerdo. Es por eso que esto no generó un alza en el precio del barril de petróleo adicional. El petróleo, por ejemplo, el West Texas, después lo vamos a ver en el análisis de proyecciones, no fue capaz de superar los $60 por barril. Hoy día está cercano a los 56, 57. ¿Y por qué pasa esto? Porque el mercado ya tenía internalizado que iban a mantener el acuerdo. Ya lo descontaba el mercado, es decir, en el precio ya estaba internalizado. ¿Ya? Y lo único que buscan con esto, más que suba el precio, es lograr una estabilidad. ¿Por qué? Porque tampoco a los países de la OPEP les conviene ni quieren disminuir tanto la producción, porque si van disminuyendo producción, hay algunos países que disminuyen más, otros que disminuyen menos, entonces finalmente igual terminan perdiendo cierta cuota de mercado. Estos son los 10 principales productores de petróleo. Ya veíamos los 10 principales consumidores, que el 45% de la demanda veíamos que era de Estados Unidos, Japón y China. Bueno, estos son los 10 principales productores. Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, Irán. Por ende, si es que estos países corren algún tipo de riesgo, ya sea de recesión o riesgos geopolíticos,
inmediatamente se ve afectada la oferta de petróleo y eso inmediatamente hace que el precio suba, ¿ya? Entonces recordemos, a mayor demanda, mayor es el precio. A menor oferta, también mayor es el precio, ¿ya? Eso es una regla básica de oferta y demanda. ¿Cuál es otro factor que estábamos viendo acá que influye? Son las tensiones geopolíticas. Ya hablamos de los impactos exógenos, ¿ya? Que son los eventos que la economía no puede controlar, como los desastres naturales, pero también las tensiones geopolíticas, que son las guerras o la inestabilidad entre los gobiernos, pueden afectar inmediatamente el precio del petróleo. Por ejemplo, sin ir más lejos, un ejemplo actual, el mercado está muy pendiente de lo que pasa entre Estados Unidos e Irán. Han habido muchas amenazas entre un país y otro en la última semana, en las últimas 2 semanas aproximadamente, luego de que Irán anunciara que va a aumentar, no va a aumentar sus reservas de uranio, sino que va a aumentar el enriquecido de uranio. Después les voy a explicar en qué consiste esto. Esto inmediatamente es un desacato a un acuerdo nuclear en el que había llegado Estados Unidos, la Unión Europea e Irán. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que Estados Unidos, Trump, decidió hace un par de años atrás salirse de este acuerdo nuclear, y es por eso que está muy descontento Irán en este momento, y lo que está haciendo es enriqueciendo el uranio. Está aumentando sus depósitos de uranio enriquecido. ¿Qué significa esto? El uranio es muy importante, porque es un mineral que enriquecido sirve para fabricar armas nucleares. De hecho, el uranio en sí es el elemento químico que hace posible la reacción nuclear. Por ende, si es que Irán está enriqueciendo uranio, es netamente como amenaza y le está diciendo a Estados Unidos y a Europa, oye, ojo, que si ustedes no cumplen con su parte del trato, yo lo que voy a hacer, inmediatamente me voy a poner a fabricar armas nucleares. Y eso tiene muy incómodo a Trump también. De hecho, hoy día en la mañana Trump tuiteó contra China, contra Europa, como lo viene haciendo hace rato, y también contra Irán, por lo mismo. Y son todas estas tensiones, son informaciones que de repente nosotros vemos en la prensa y que no logramos identificar. Las vemos en la prensa todos los días, en el Diario Financiero, en el Mercurio o en estas fuentes de información especializados, pero no tenemos la opción de llevarlo a la mesa y decir, ok, está pasando esto, por ende, yo puedo sacarle provecho a esto. Y ese también es el objetivo del seminario, ver la coyuntura política, y no solo política, sino que también económica, para saber cómo utilizar la información diaria que yo veo en la prensa todos los días para beneficiarme de los mercados. ¿Qué estoy viendo en la prensa? ¿Y qué están viendo ustedes en la prensa? Economía global. Están viendo guerra comercial entre China y Estados Unidos. Están viendo que la Reserva Federal pretende bajar tasas. Están viendo una tregua comercial entre Estados Unidos y China en la última reunión del G20 el fin de semana que pasó. Están viendo tensiones geopolíticas. Irán desafía a Estados Unidos, aseguran que enriquecerán uranio a nivel que queramos, decía Irán. Estados Unidos, por otro lado, busca, ahí decía, Estados Unidos versus Irán, ¿qué busca Donald Trump con su polémica estrategia ante Teherán? Irán también amenazó con destruir a Israel en media hora si Estados Unidos los ataca. Es decir, hay muchas tensiones geopolíticas. En la reunión de la OPEP prorrogó su reducción en la producción en medio de la polémica entre Irán, Rusia y Arabia Saudita. Próxima reunión de la OPEP y OPEP+, que estos son en el fondo los miembros, la OPEP+, por así decirlo, son los miembros que no están dentro de la OPEP, pero aún así son muy importantes en la fabricación de petróleo, por ejemplo, Rusia. Todas estas son noticias de la semana, de esta semana. Son noticias muy actuales que nosotros podemos meterlas en una juguera y, perfecto, entender este es el resultado, por ende lo que yo tengo que hacer es estar comprando petróleo o tengo que estar vendiendo petróleo. Otros datos relevantes, crudo al alza por caída de los inventarios. Esto es lo que yo le decía de la especulación ya financiera, que esto es más de corto plazo. Los inventarios de petróleo aumentan inesperadamente en la última semana de mayo. Inmediatamente yo sé que si los inventarios aumentaron es porque aumentó mi oferta, por ende el precio debiese caer.
El petróleo ganó más de 2% tras caída de los inventarios en Estados Unidos. Un 2% en un día es una locura. Precios del crudo suben por alza de acciones, baja de plataformas activas y cosas así. Bueno, estas cosas son las que nosotros tenemos que identificar inmediatamente y saber, este es mi escenario actual. Esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que no tengo que hacer. Vamos a ver este gráfico en un rato más, pero ahora quiero explicarles un poco cuál es el escenario actual. Ya luego de ver todos estos panoramas, toda esta información en los medios, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Estamos inmersos en una guerra comercial hace aproximadamente un año entre las dos potencias económicas mundiales. Primero Estados Unidos, segundo China. ¿Por qué están en guerra comercial? ¿Cuál es el objetivo de la guerra comercial? Según Trump, que partió con todo esto, el objetivo de la guerra comercial es netamente favorecer a Estados Unidos. A él le gusta mucho el proteccionismo, que los estadounidenses compren en Estados Unidos, que las empresas no se vayan a fabricar a China, que la mano de obra es más barata, sino que se queden en Estados Unidos, dándole trabajo a los estadounidenses. Esa es su concepción. De hecho, no le gusta y se siente muy incómodo con las políticas monetarias de Europa, de China, que son muy expansivas, que devalúa mucho la moneda, entonces se siente menos competitivo. De eso se trataba el tuit del día de hoy. Por ende, esta guerra comercial no ayuda y no beneficia a ninguno de los países. De hecho, si nosotros nos damos cuenta y nos ponemos a ver los últimos datos de empleo de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que han salido bastante malos, ya muy, muy negativos. De hecho, el último dato de empleo más importante del mes, que fue el primer viernes de junio, se esperaba una creación de nuevos empleos de 160.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Y cuánto se alcanzó? Solamente 75.000 nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos el mes pasado. Mañana es el dato más importante de este mes nuevamente, que es el mismo dato, el dato de empleo no agrícola. ¿Ya? Este dato de empleo reúne la creación de empleo tanto de empleos públicos como empleos privados, excluyendo la sección agrícola. ¿Por qué? Porque es una sección estacional, entonces no sirve para el estudio en sí de lo que está pasando en Estados Unidos. Va a depender de la estación, verano, invierno, otoño, primavera, etc. ¿Ya? Entonces eso es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, pero ¿qué fue lo que pasó en la cumbre del G20? La semana pasada, el viernes y sábado, se sentó Xi Jinping, que es el presidente de China, con Donald Trump. Y llegaron a un acuerdo, no a un acuerdo en sí, sino que a una tregua. ¿Cuál es la tregua? Que de aquí a 6 meses, hasta diciembre de este año, no van a aumentar los aranceles, no les van a poner nuevos, no se van a poner entre ellos nuevos impuestos. ¿Qué pasó con eso? El mercado lo vio de manera muy positiva. ¿Ok? Se están calmando las aguas, ¿y qué empezó a hacer la gente? Empezó a comprar acciones. ¿Por qué? Porque fue positivo, la bolsa lo tomó de buena manera. Perfecto. ¿Qué tenemos como consecuencia de hoy en día? Lo siguiente, lo podemos ver en la plataforma. US 500, que esta es la principal bolsa de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, está actualmente en máximos históricos. Nunca en la historia había estado en los 3.000 puntos. El día de ayer llegó a los 3.000 puntos. Entonces tenemos que una situación, un panorama económico, político, inmediatamente afectó al alza las acciones. ¿Ya? Perfecto. Por otro lado, ¿qué tenemos? Con todo este asunto de la guerra comercial, se ha deteriorado no solo el empleo, como comentábamos, sino que también la industria manufacturera de todos los países a nivel internacional. De hecho, todos los países vienen presentando datos de industria por debajo de los 50 puntos, para no ser tan técnico. Los 50 puntos, si está sobre 50 puntos, indica que la industria se está expandiendo, y si está bajo los 50 puntos, significa que se está contrayendo. Entonces, al final, la industria de la mayoría de los países, tanto como Australia, como Canadá, como Estados Unidos, como Europa,
la industria se está contrayendo. Inmediatamente esto hace que el panorama de demanda por petróleo sea desalentador. Y es por eso que la OPEP decidió mantener los recortes de producción, porque están viendo un escenario económico bien desalentador para los próximos años, a causa justamente del tema de la guerra comercial, que es como el principal conductor de todo esto. ¿Ya? Por ende, ¿qué hacen los bancos centrales? ¿Cuál es una de las herramientas de los bancos centrales para poder incentivar la economía, incentivar la demanda, incentivar la inflación? Y es la política monetaria, una de las principales herramientas que tienen ellos. Los bancos centrales por lo general tienen dos herramientas. Uno, la política monetaria, subir o bajar las tasas, y el otro es la inyección de liquidez, cuando inyectan préstamos a corto plazo a los bancos. Eso también es un método que pueden utilizar. El tema es que los bancos centrales decidieron empezar a comentar en el mercado que van a bajar tasas. De hecho, el primero en bajar tasas fue el Banco de Nueva Zelanda, lo siguió el Banco de Australia. El Banco de Australia hasta la fecha ya ha bajado la tasa 2 veces, ya 50 puntos base, por lo general los bancos van bajando la tasa de 25 puntos base por vez. ¿Qué hizo Chile hace 3 semanas atrás? Un viernes bajó la tasa 50 puntos base inmediatamente. Todo esto es con el fin de, yo bajo la tasa, ¿qué haces tú como comprador? Tú que quieres comprar un departamento o un auto o te quieres endeudar para algún proyecto, vas a consumir ahora porque las tasas están más bajas, te sale más barato consumir. Entonces, de esa forma se fomenta la inversión, se fomenta el consumo, se fomenta el gasto. Y eso hace que la economía empiece a funcionar nuevamente, es que esta rueda empiece a girar. Y eso es lo que está pasando actualmente. Los bancos centrales entonces están con políticas monetarias expansivas. Hay una tregua comercial durante el segundo semestre del año 2019. Hay tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, lo que estuvimos hablando. Ya eso se está dando. Y está también el tema de la reunión de la OPEP que decidió mantener los recortes de producción. ¿Qué me indica esto? Si yo tengo tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, hace que el precio suba. Si yo tengo una OPEP que decidió mantener los recortes de producción, también tiende a impulsar el precio al alza. Si yo tengo una tregua comercial durante el segundo semestre del 2019, eso quiere decir que los mercados van a estar más tranquilos, que probablemente empiecen a mostrar signos de una aceleración un poquito más leve, pero aceleración al fin y al cabo. Y además, si tengo a los bancos centrales con una política monetaria expansiva muy preocupados de que aumente la inflación de manera estable, en torno al 2-3%, pero que aumente la inflación. Una economía sana es una economía que tiene una inflación entre el 2% es un rango meta para los países desarrollados, un 3% es un rango meta para los países subdesarrollados. Una inflación de un 1000% te habla de una economía poco sana. Por ende, el primer mandato de los bancos centrales es mantener la inflación creciendo pero estable. Entonces, finalmente, son solo noticias positivas para la demanda del petróleo. Entonces, perfectamente podemos identificar que las proyecciones del petróleo a medio plazo son alcistas, absolutamente. ¿Ya? Y lo vamos a ver en los gráficos actualmente. Lo vamos a ver ahora mismo en los gráficos hacia dónde debiese ir el petróleo. ¿Ya? Ahora, ojo, también quiero comentarles cómo uno se puede beneficiar de esto, de comprar, de vender, de comprar barato, de vender caro y cosas así. Haciendo trading. ¿Qué es trading? Invirtiendo. ¿Ya? Invirtiendo en trading, en futuros, en contratos por diferencia. Por ejemplo, si yo voy acá a la plataforma y busco el precio del petróleo, voy a eliminar el que habíamos puesto antes. ¿Hasta el momento tienen alguna duda, consulta?
Sí, efectivamente. A ver, hay algunas consultas con respecto a... Sí, 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 sí. O sea, si ustedes buscan invertir en el petróleo, sí, efectivamente con XTB lo pueden hacer. Ya no hay problema con respecto a eso. Después lo podemos conversar por interno. El objetivo del seminario más que nada es explicarles cuáles son los factores que están influyendo y que siempre influyen en el precio del petróleo, los factores de oferta, los factores de demanda, pero también hacer un barrido por la coyuntura actual y cuál es el escenario próximo, yo te diría, de los 3, 6 meses más o menos con respecto al precio del petróleo. Esta es una plataforma de trading donde lo que nos permite hacer es comprar y vender instrumentos financieros, no solamente petróleo, pueden ser acciones, pueden ser divisas, materias primas, índices bursátiles y cosas así. Ya, a través de esta plataforma nosotros damos el acceso al mercado para que ustedes puedan invertir en distintos instrumentos, los que le mencionaba. El análisis técnico es fundamental. Tenemos dos tipos de análisis. El análisis fundamental, que de cierta manera es un poco el análisis que hemos venido haciendo hasta el momento en el seminario, que es el análisis de las noticias, de la coyuntura, qué está pasando en Estados Unidos, en China, las tensiones y esas cosas, hacia dónde va. Ya lo que te indica el análisis fundamental más que nada es la dirección del instrumento, si va hacia arriba o hacia abajo. Pero lo tienes que mezclar con un análisis técnico, que es lo que te permite hacer esta plataforma. Saber cuáles son los pisos, cuáles son los techos, cuándo comprar, cuándo vender. En el fondo el análisis técnico es una especie de GPS que te indica cuándo avanzo y cuándo paro. Entonces lo más importante es mezclar ambos análisis a la hora de poder tomar una decisión de inversión. ¿Ya? Sí, sí, voy a mandar efectivamente la presentación. ¿Ya? Denme un segundo, les voy a mandar acá en el chat mi correo electrónico. Entonces, el que quiera la presentación, me manda un mail y me la solicita. Si requieren ayuda o algo, yo feliz de atender. Ese es mi correo. Ahí ustedes me dicen si es que le llegó. Ya, perfecto. Ok. ¿Cuáles son las perspectivas del petróleo? ¿Y cómo hago el análisis técnico? Esta es la evolución del precio en gráficos diarios. ¿Qué significa esto? Que cada vela que ustedes ven acá, rojo y verde, representa la cotización del instrumento de cada día. Ya es por eso que acá no es que tengamos un día completo. Acá nosotros nos vamos abajo y podemos ver la fecha. Acá tenemos un panorama técnico desde el 2018, desde el 4 de febrero del 2018 hasta hoy día. ¿Qué puedo ver yo? ¿Qué puedo ver yo en el gráfico? De partida, que tengo un piso claro. ¿Cuál es el piso? Voy acá, pongo una línea horizontal. Este es un piso. ¿Cómo yo identifico que esto es un piso? Porque yo me doy cuenta, voy a poner acá un rectángulo, que cuando el precio llegó a esta zona, empezó a subir. Luego el precio llegó a... Ahí sí. Luego el precio llegó a esta otra zona, misma zona, y empezó a subir. Luego el precio nuevamente llegó a esta zona, empezó a subir. Acá subió, llegó hasta acá. Y nuevamente el precio llegó a esta zona y empezó a subir. Por ende, yo sé que cada vez que el precio del WTI, en este caso, llega a los 51, 52 dólares, son muy buenos precios de compra. ¿Qué tengo también? Una tendencia bajista. Si yo lo veo acá, tengo un máximo, otro máximo y otro máximo. Pero, por ejemplo, este máximo es menor a este. Y este máximo es menor a este otro. Por ende, tengo una serie de máximos que son decrecientes, que van bajando. Y eso me indica que estoy en una tendencia bajista, que puedo marcar de la siguiente forma.
Por ende, acá yo tengo un techo, tengo otro techo y tengo otro techo. ¿Ok? Perfecto. Este es el nivel clave. Porque si el petróleo supera esta directriz bajista que yo puse acá, esta amarilla, me va a cambiar inmediatamente la tendencia y ya no voy a tener una tendencia bajista, sino que voy a empezar a tener una tendencia alcista. ¿Por qué tengo toda esta tendencia bajista? Por rumores de guerra comercial, de desaceleración de economía, ¿ya? De hecho, cuando partió la guerra comercial hace un año aproximadamente, el precio, un año y un poquito más, el precio estaba en esta zona. Imagínense, esto fue hace un año, fue más o menos en junio del 2018. Acá tengo octubre, acá más o menos tengo junio. El precio se encontraba cerca, en torno a los $75. Y por toda esta guerra comercial que se ha dado, los rumores de desaceleración económica, etcétera, obviamente merman las proyecciones de demanda. Ya van a disminuir las proyecciones de demanda, los países van a bajar sus inversiones, va a haber menos inversión extranjera, menos proyectos, menos fábricas andando, menos camiones que se necesitan para acarrear material y cosas así, por ende menos consumo de petróleo. Y eso es lo que provoca inmediatamente una baja en el precio. Pero miren qué pasó acá. En este punto, en diciembre, que llegó ya a un nivel bastante bajo, llegó a los 43, empezó a subir. ¿Y por qué empezó a subir? Es lo que hablamos y lo que les comenté. La OPEP, el año 2018, ya, de hecho fue a finales del 2018, se reunió y decidieron recortar la producción. Y es por eso que inmediatamente empezó a subir el precio, porque estos niveles, la OPEP, obviamente los países que producen petróleo, no ganan tanto, o quizás deben ganar igual. La verdad es que, para ser honesto, no sé cuál es el costo de producción por barril, pero seguramente debe ser inferior a $40. Ya deben ganar, pero deben ganar menos. Y si ganan menos, obviamente están incómodos. Y piensen lo siguiente, que el precio del barril de petróleo, vamos a ver, yo tengo acá hasta el 2009, ¿ya? Pero llegó a estar en 114. Pero, si voy a ver el Brent, por ejemplo, que tengo más información del Brent, y me voy hacia atrás, ya acá tengo de 1992. En 92 el barril está en $17. Ya el mínimo del barril de petróleo son $10. Pero llegó en el crash del 2008 que conversamos, llegó a un pic de casi $150. Entonces, claro, de 150 que se te vaya más o menos a 25, obviamente que merma absolutamente tus ingresos. ¿Ya? Es como lo que a estos países le pasa lo que le pasa a Chile con el cobre. Ustedes saben que con el cobre, por cada centavo que cae el precio del cobre, son 60 millones de dólares que se dejan de percibir en las arcas fiscales. Es por eso que si cae el cobre, acá en Chile todos estamos tiritando, porque Chile es un país cobre dependiente. Eso le pasa a estos países de los Arabia Saudita, de Medio Oriente y cosas así. Entonces, para no desviarme tanto, ¿cuáles son las proyecciones actuales? Técnicamente hablando, ya identificamos en la PPT anterior que las proyecciones son alcistas, considerando estos escenarios: bancos centrales, política monetaria expansiva, reunión de la OPEP que recortaron la producción o la mantienen por lo menos, tensiones geopolíticas y además una tregua comercial. Por ende ya sabemos que las proyecciones son alcistas, pero ¿dónde puedo comprar petróleo? ¿Cuál es mi mejor precio? A mi parecer, en el corto plazo, el mejor precio para comprar petróleo es este, $55.6 el barril. Si llegase a caer por debajo de esto, no dudaría en comprar en 50.
Ese es el mejor precio que podría encontrar el barril de petróleo. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde debiese tender a subir? Lo vamos a ver un poquito más de largo plazo. Si el precio llegase a esta zona de los 55 y empezara a subir y supera esta directriz bajista, tendríamos perfectamente espacio de subida hasta esta línea que tenemos acá arriba, que es una banda de Bollinger, es un techo de la banda de Bollinger. Es decir, tendríamos subida como primer objetivo alcista hacia los 66 dólares. Eso significa más o menos 10 dólares. 10 dólares más arriba, que es casi un 18 o 20%, una cosa así. ¿Ya? Lo que no deja de ser. ¿Ya? Ahora, si yo me voy a mirar más a largo plazo, en gráficos semanales, incluso me da subida a esta zona de acá, que ya vendrían siendo los 76 dólares el barril aproximadamente. Ahora, ojo, esto teniendo en consideración que los escenarios actuales que hemos conversado en el seminario se mantengan. Eso es muy importante. Ustedes saben que el mercado es muy cambiante. ¿Ya? Estados Unidos ahora está con tregua, en una tregua con China y que no van a imponer nuevos aranceles, pero si a Trump se le ocurre, se despierta un día de mala gana y se le ocurre mandar un tweet diciendo que va a poner aranceles, inmediatamente cae la bolsa, inmediatamente cae el petróleo, inmediatamente sube, cae el dólar, inmediatamente sube el oro. El oro, ¿por qué? Porque es un instrumento refugio. ¿Ya? Por ende, es importante entender que estas son proyecciones a medio y largo plazo, siempre y cuando se mantenga el escenario económico actual. ¿Ya? Esas son las proyecciones para el WTI. Hay algunas personas que me están pidiendo las proyecciones para el Brent. No hay ningún problema. Van a ser bastante similares en ese sentido, porque la correlación, como ya lo vimos, es bastante alta. Antes de ver las proyecciones del Brent, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta que le esté quedando en el tintero hasta el momento. Sí, no te preocupes. Sí, Felipe me pregunta si existe la posibilidad de que me manden algún correo electrónico consultando algunas cosas, no hay ningún problema. Ya yo ya les dejé ahí mi correo, así que me pueden mandar un mail pidiéndome el PPT, si tienen dudas con respecto a asesoría y estas cosas, no hay ningún problema en ese sentido. Ya yo feliz de ayudarlos o sus ejecutivos. Perfecto. El petróleo, ¿qué es lo que estamos viendo en el Brent en este momento? De hecho, si nosotros lanzamos en gráficos diarios una tendencia alcista, desde este punto, acá, y además lanzo lo siguiente, una unión entre estos mínimos y la pongo acá. Lo que acá me da técnicamente es un canal alcista, lo que coincide también con nuestras proyecciones de acuerdo a al análisis fundamental, al análisis económico que hemos hecho. Nos da una señal alcista. ¿Por qué? Porque acá tengo un piso. Ahí ya me están llegando algunos correos. Ya, Danilo, ya te mando después el correo, no hay ningún problema. Tengo un piso acá. Tengo un piso acá. Tengo un techo acá. Tengo un techo acá. Esto no es una tendencia lateral, ojo, es una tendencia alcista, claramente. Pero sí, el precio está rondando entre este piso y este techo. Si se dan cuenta, llegó a este piso, subió acá. Después llegó a este piso nuevamente, subió hasta acá. Después llegó a este piso. Lo más probable es que veamos un barril de Brent en torno a los 68 dólares aproximadamente. Pero para eso quiero agregar otro indicador, que es una banda de Bollinger. Ya. ¿Qué me indica la banda de Bollinger en este caso? Acá hay algo muy interesante. Ojo. Esta es una media. Las bandas de Bollinger son medias, están compuestas por medias. La línea azul, que se denomina imán, ¿por qué imán? Porque el precio tiende a volver siempre a la línea azul.
La línea azul representa la media móvil de 20 periodos, es decir, el promedio de cierre de los últimos 20 periodos del instrumento. Y arriba yo tengo también la misma media móvil, pero con 2 desviaciones estándar hacia arriba y 2 desviaciones estándar hacia abajo. No los quiero enredar. El tema es que el precio se mueve entre las bandas. Cuando el precio está por debajo de la banda de al medio, te indica que está en una tendencia bajista. Cuando el precio está por encima de la banda, o sea, sí, por encima de la banda del medio, te indica que está en una tendencia alcista. ¿Qué pasó acá? Estaba en plena tendencia bajista y acá, punto clave, la superó. Es decir, acá empezó a estar en una tendencia alcista y por ende llegó a esta zona en los 66.7 aproximadamente, cayó nuevamente y esto es clave porque este es un piso que está respetando muy bien, no cayó por debajo del piso. Porque si hubiese caído por debajo del piso hubiésemos tenido una proyección del precio hacia los 60 más o menos, pero no lo hizo. Entonces, ¿cuál es mi proyección ahora? Que estos son muy buenos niveles de compra para ir a buscar esta zona, los 66. Esto hablando en términos de corto plazo, porque son gráficos diarios, esto perfectamente podría pasar en una semana. Ahora, si nos vamos a ver proyecciones más largoplacistas, y pongo un gráfico semanal, coincide más o menos, ¿ven? El techo está acá arriba, un poquito más arriba, están 67 aproximadamente. Y si lo voy a ver en gráfico mensual, que es más largo plazo todavía, también me indica que está un poco más arriba, están 69. Entonces esas son las proyecciones de medio plazo, que el precio vaya a buscar la zona de los 69 aproximadamente. ¿Qué es lo que pasaría si es que supera esta zona? Si el Brent supera los 70 dólares, perfectamente tendríamos alzas hacia este nivel de acá, que vienen representando los 83 dólares, que en ese caso serían aproximadamente, si yo pongo el número final en 83, dividido en el inicial, que sería más o menos el precio actual, y el precio actual está en, el precio de oferta, en 63. 83 dividido en 63 menos 1, eso significaría un 31% de alza. Tiene un upside de 31%. Es decir, y para ir concluyendo ya el seminario, ya llevamos un poquito más de una hora, de mantenerse el escenario actual de la tregua comercial de los bancos centrales con políticas monetarias expansivas, estas tensiones entre Estados Unidos e Irán, Irán diciéndole a Estados Unidos que pretende enriquecer el uranio para fabricar armas nucleares, y Estados Unidos diciéndole a Irán que si hace eso se le va a ir en su contra, que va a ser negativo, y además de eso que la OPEP mantenga los recortes de producción, etc. De mantenerse ese escenario tal cual, estaríamos viendo un petróleo en el largo plazo, en el medio largo plazo, un Brent en torno a los 83 dólares y un WTI en torno a los 76 dólares. Eso significa más o menos entre un 25 y un 30% de subida para cada uno de estos instrumentos. ¿Ya? Por ende, si ustedes lo que buscan es tener información para poder beneficiarse de estas subidas o de estas caídas de los precios, no duden en consultarnos. Nosotros acá lo que hacemos es darles el acceso al mercado y también asesorarlos. Estos seminarios los hacemos constantemente. De hecho, parte de estos seminarios son conversaciones que tenemos diariamente con nuestros clientes que saben dónde tienen que estar metidos. Ya vimos, ustedes ven estas noticias en el diario, siempre las están viendo. Ustedes están viendo lo que pasa con la economía global, lo ven en el diario financiero, lo ven en el Mercurio, lo ven en la Tercera, lo ven en las noticias, ven el tema de las tensiones geopolíticas, ven las reuniones de la OPEP, etc. Siempre está esa información, pero hay que saber cómo interpretarla. Y esa es parte de nuestro trabajo, entender cómo interpretar estas noticias para que ustedes puedan beneficiarse como clientes de estas contingencias de mercado. ¿Ya? Así que agradeciendo obviamente la participación de todos y cada uno de ustedes, ya me voy despidiendo. No sé si a alguno le quedó alguna consulta, ¿ya?
cualquier cosa que necesiten, me pueden contactar al correo electrónico o pueden contactar a su ejecutivo y nosotros vamos a estar felices de ayudarlos. ¿Ya? Vamos a seguir haciendo seminarios no solo del petróleo, sino que también de coyuntura, de lo que pueda pasar con la guerra comercial, de lo que pueda pasar con el oro, con el dólar, con el tipo de cambio local. Por ende, para que estén bien atentos a nuestros pasos, porque ese es el foco de nuestro trabajo, acercar un poco más el mercado a las personas y que ustedes entiendan que no están ajenos a este mundo. ¿Ya? Muchas gracias a todos por la participación y que estén muy, muy bien.